Era una tarde muy calurosa en el cementerio del barrio de Almas. El aire estaba quieto, ni siquiera una brisa aliviara el calor que se pegaba a mi piel. Llevaba casi 10 años trabajando allí como sepulturero y ya estaba acostumbrado al pesado silencio que dominaba el lugar al final del día. Las lápidas alineadas, los árboles centenarios y el cielo sofocante crearon una escena que muchas personas encontrarían aterradora. Pero para mí fue simplemente un día normal de trabajo. Faltaban solo 10 minutos para que se cerrara la puerta y yo ya estaba contando los segundos para salir, cuando vi a un hombre que bajaba por el camino principal. Caminaba lentamente, con la mirada perdida en los ojos y el rostro bien marcado por el tiempo. Llevaba ropa sencilla y parecía llevar algo pesado dentro, ¿sabes? Aunque sudaba mucho, no parecía importarle el calor. «Buenas tardes», dijo en voz baja y ronca. «Necesito encontrar la tumba de un pariente». Miré el reloj y vi que ya casi era la hora de cerrar, pero decidí ayudar. No era raro que alguien apareciera en el último minuto y nunca me gustó rechazar a nadie sin una respuesta. Me entregó un papel con el número de la tumba escrito. «Está allá en la cuadra 9», respondí señalando hacia adelante. Él asintió y comenzamos a caminar juntos en esa dirección. Pero todo el tiempo él venía un poco detrás de mí, como si quisiera mantener la distancia. Intentó entablar una conversación, pero hablaba tan bajo que era difícil entenderlo. La mayor parte del tiempo lo único que podíamos oír era el sonido de nuestros pasos sobre el suelo de piedra. El cementerio estaba vacío y el final del día dejó todo con un aire un tanto sombrío, como si el silencio allí se hubiera hecho más pesado. Y cuanto más nos acercábamos a la cancha 9, más sentía una extraña incomodidad, un escalofrío que no desaparecía. No sé cómo explicarlo, pero había algo en ese hombre que me molestaba. Quizás fue la forma en que me miraba, o la sensación de que estaba allí, y al mismo tiempo no. Cuando llegamos al bloque 9, buscamos entre las filas de tumbas hasta que encontramos la que quería. Me acerqué a comprobar el nombre en la lápida y me quedé paralizado. La foto de la tumba me puso la piel de gallina inmediatamente. Volví a mirar con más atención. Fue él, el hombre que estaba conmigo allí atrás. La misma cara, las mismas arrugas, la misma mirada perdida. Mi corazón se aceleró. Me giré rápidamente para preguntar algo, pero él había desaparecido. Ya no estaba allí. Miré a mi alrededor, pero el cementerio estaba completamente vacío. Me quedé allí, tratando de comprender lo que acababa de pasar. Un sentimiento extraño se apoderó de mí. Era como si el aire se hubiera vuelto aún más frío. Corrí de regreso a la puerta lo más rápido que pude. Mis manos temblaban mientras cerraba todo con llave. Eso no era normal. Había algo muy mal en esa visita. Esa noche, cuando llegué a casa, intenté olvidar. Encendí el televisor y traté de distraerme, pero lo que vi allí no se me fue de la cabeza. Sentí que no había terminado. Y lo peor, ese hombre no era de este mundo. Cené temprano ese día y me fui a la cama más temprano de lo habitual. ¿Pero dormir? De ninguna manera. La imagen de ese hombre caminando a mi lado y luego desapareciendo de la nada no se iba de mi cabeza. Las preguntas seguían surgiendo. ¿Quién era él? ¿Cómo había desaparecido así? Y lo peor de todo, ¿cómo podía ser que la foto de esa tumba fuera exactamente igual a la suya? Aún con el calor de la noche pegado a mi piel, por dentro sentía un frío que no se iba. Alrededor de la medianoche, renuncié a intentar dormir. Me levanté y fui a la cocina a beber un vaso de agua. Mientras el agua helada corría por mi garganta, una certeza se formó dentro de mí. Al día siguiente necesitaba volver allí. Tuve que volver a visitar esa tumba con más calma. Algo me decía que la historia aún no había terminado. A la mañana siguiente llegué temprano al cementerio. El lugar estaba aún más tranquilo de lo habitual. Parecía como si incluso el viento hubiera parado, como si el propio cementerio supiera que algo extraño había en el aire. El señor Carlos, el cuidador más antiguo del lugar, estaba en la entrada, apoyado en la pared y liando un cigarrillo. Había trabajado allí durante más de 30 años y conocía cada historia, cada detalle de aquel lugar. «Buenos días, señor Carlos», dije intentando sonar tranquilo. Él levantó la mirada lentamente, asintió levemente y encendió el cigarrillo. «Buenos días. Te ves demacrado, jovencito. No has dormido bien, ¿verdad?» «No fue una noche fácil», respondí un poco incómodo. «De hecho, quería preguntarte algo. Ayer vino un hombre buscando una tumba. Lo llevé a la cuadra 9. Cuando llegamos encontré la tumba, pero la imagen de la lápida era exactamente igual a la suya.
El señor Carlos dejó de fumar. Me dirigió una mirada extraña, entre sorprendida y preocupada. ¿Qué quieres decir con exactamente lo mismo?, preguntó. Le expliqué todo con calma, cada detalle. Cuando terminé, él estaba serio y silencioso. Dio una larga calada a su cigarrillo, miró al vacío unos segundos y exhaló lentamente antes de responder. Vaya, ya viste lo que muchas gente aquí ha dicho, pero casi nadie lo cree. Este hombre murió hace más de 15 años. En ese momento mis piernas se sentían débiles. Me apoyé en el mostrador de recepción. Eso no puede ser verdad. Yo había hablado con él. Caminó a su lado. Escuché tu voz. Ahora Seu Carlos dijo que llevaba muerto más de una década. Era un caballero que siempre venía aquí al final de la tarde a visitar la tumba de su esposa, continuó Seu Carlos. Dicen que ella fue el amor de su vida. Nunca superó la pérdida. El día que ella murió, él vino como siempre, pero fue la última vez. Lo encontraron tendido junto a su tumba, de un infarto. Mi corazón latía con fuerza. Un escalofrío le recorrió la espalda. Todo mi cuerpo reaccionó a esas palabras. Desde entonces hay gente que jura haberlo visto por aquí, afirmó Seu Carlos. Siempre al final del día. Siempre buscando la misma tumba. Tragué saliva con fuerza. Miré mis manos que temblaban, lentamente. Pero, ¿qué pasa con la foto de la lápida?, pregunté, tratando de encontrar alguna explicación. Esa es su tumba, amigo. Cuando murió, lo enterraron ahí mismo con su esposa. La foto que viste es suya. Está enterrado ahí. Sentí que el suelo se alejaba bajo mis pies. Ya no había lugar a dudas. El hombre con el que hablé el día anterior. Ese era él. Sí mismo. Visitar la propia tumba. Se me revolvió el estómago. Me tomó unos minutos asimilarlo. El señor Carlos permaneció allí parado fumando en silencio. La realidad era dura pero innegable. Me había cruzado con un espíritu. Pero por más aterrador que fuera, no parecía haber ninguna malicia en ello. De lo contrario, él simplemente parecía perdido, como quien aún no había comprendido que ya se había ido. Después de ese descubrimiento, una inquietud se apoderó de mí. ¿Cómo podría volver a trabajar en el cementerio todos los días después de eso? Supe que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Cada rincón del lugar parecía tener algo más, como si hubiera cosas que no podemos ver, pero sí sentir. Y la pregunta que no me abandonaba era, ¿cuántas otras presencias, además de aquel hombre, caminaban allí en silencio entre las lápidas? Fue entonces cuando me di cuenta. Mi relación con el cementerio había cambiado para siempre. Antes ese era solo mi lugar de trabajo, pero ahora era un lugar donde la línea entre los vivos y los muertos parecía mucho más delgada de lo que había imaginado. Las sombras parecían más largas, el viento sonaba como susurros y cualquier ruido inusual me hacía temblar todo el cuerpo. Los días siguientes fueron difíciles. Intenté mantener la rutina, aparentar que todo estaba bien, pero el encuentro con el espíritu me seguía donde quiera que iba. Incluso el señor Carlos, siempre tan tranquilo, parecía diferente. A veces me miraba de reojo como si esperara que ocurriera algo más. Y de hecho, sucedió. Era un jueves cualquiera. El cielo estaba nublado. Una fina llovizna caía sobre las lápidas y el cementerio parecía aún más triste en el clima gris. Esa tarde no había casi visitantes y aproveché el buen tiempo para cuidar algunas zonas más apartadas. Trabajé solo, escuchando únicamente el ruido de mis pasos y las herramientas. Nada más allá de eso. Alrededor de las 5 de la tarde, cuando me disponía a terminar el trabajo, ocurrió algo extraño. Estaba barriendo las hojas secas cerca de la cancha 9. Sí, el mismo lugar de la reunión de la semana pasada, cuando oí una voz a lo lejos. Me detuve. Intenté comprender de dónde venía el sonido, pero el cementerio estaba vacío. Pensé que todo estaba en mi cabeza y volví a trabajar, pero luego lo escuché de nuevo. Ahora estaba más claro. Una voz baja, casi un susurro, llamando mi nombre. George. Se me heló la sangre. La pala se me cayó de las manos. Me quedé quieto con los oídos alerta. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Solo el ligero sonido de las hojas arrastradas por el viento. Y luego otra vez. Jorge, ayúdame. Lo sabía. Sabía que no estaba solo. Incluso sin verlo puedes sentirlo. El aire se sentía pesado como si algo estuviera a mi alrededor. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar en mi pecho. Quería correr, pero algo, una curiosidad extraña, casi enfermiza,
Me mantuvo en marcha. La voz venía de una parte más lejana del cementerio, una pieza antigua que poca gente visitaba. A medida que me acercaba, los susurros se hacían más claros. Todavía no podía entender lo que decían, pero era como si alguien quisiera mostrarme algo. Mis manos temblaban, mis pies parecían hundirse en la tierra fría y sentí que iba directo al corazón de un misterio que no era de este mundo, hasta que llegué frente a la vieja capilla abandonada dentro del cementerio, un lugar olvidado, donde nadie había entrado desde hacía mucho tiempo. La capilla estaba cubierta de musgo, las ventanas estaban todas rotas y las puertas estaban medio entreabiertas. La sensación de ser observado era casi insoportable. Con el corazón acelerado, empujé la puerta para abrirla muy lentamente. El crujido que venía de allí resonó en el silencio como un grito ahogado. En el interior de la capilla, el aire era pesado, como si el lugar hubiera sido olvidado incluso por el tiempo. La luz que entraba por las ventanas rotas era tenue y parecía haber polvo flotando en el aire. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue lo que vi en el altar. Un retrato antiguo, cubierto de una gruesa capa de polvo. Me acerqué con cuidado y cuando limpié la superficie del marco, mi cuerpo se congeló. Fue él. La misma cara de la tumba. La misma mirada vacía y cansada, solo que esta vez no estaba solo. A su lado una mujer sonrió. Era su esposa. La ficha cayó inmediatamente. Ella era la razón de todo. El motivo de las visitas, el dolor, su presencia vagando allí, incluso después de la muerte. El espíritu de aquel hombre todavía estaba atrapado, atrapada en su amor, atascado con lo que no pudo resolver en la vida. Y ahora me pidió, ayúdame, susurró la voz de nuevo, pero esta vez no vino de muy lejos, vino desde muy cerca. Estaba tan cerca que parecía que estaba justo a mi lado. El miedo se apoderó de mí de inmediato. Miré a mi alrededor esperando ver a alguien, pero no había nadie, solo silencio, un silencio que pesaba en el pecho, asfixiante. No pude quedarme, salí corriendo de allí sin mirar atrás. Corazón acelerado, mente en shock. Cuando llegué a la puerta del cementerio ya era de noche. Cerré todo con manos temblorosas y me fui directo a casa. No hablé con nadie. Yo no comí. Me quedé allí parado tratando de entenderlo. Y como la noche anterior, el sueño no llegó. Esa historia no me dejaría en paz. El retrato, la voz, la sensación de que ese espíritu me necesitaba. ¿Pero por qué? ¿Qué quería? ¿Por qué seguía deambulando por ese lugar? Al día siguiente regresé al cementerio con una extraña mezcla de miedo y determinación. Necesitaba entender. Eso no fue una ilusión, no fue un sueño, fue real. Y más que eso sentí que no estaba solo y que la historia aún no había terminado. Temprano por la mañana fui en busca de Seu Carlos. Si alguien sabía más sobre ello, era él. Encontré al anciano al fondo del cementerio preparando un terreno para un entierro. «Necesito hablar con usted otra vez, señor Carlos», dije intentando disimular mi nerviosismo. Me miró por encima, del hombro, con el cigarrillo apagado en la boca. «¿Tiene algo que ver con lo que viste?», asentí. Lo escuché, de nuevo. Él me llamó por mi nombre. Él me pidió ayuda. Y no sé qué quiere, pero creo que hay algo pendiente. Algo que no pudo resolver. El señor Carlos se quedó en silencio durante unos segundos. Parecía como si sopesara cada palabra antes de hablar. «Estás entrando en territorio peligroso, joven. A veces los muertos solo quieren descansar en paz. Pero, si él te buscó, tal vez sea porque necesita ayuda para encontrar esa paz». Se detuvo de nuevo. Esta vez me sentí incómodo. Miró al suelo como si no quisiera continuar. La historia de esta pareja es complicada. Él venía allí directamente a visitar su tumba, siempre a última hora de la tarde, pero dicen que murió de una manera extraña. De repente se enfermó. Todo sucedió muy rápido. Mi curiosidad aumentó. ¿Enfermo? ¿Pero cómo es eso? ¿Qué tipo de enfermedad? Nadie lo sabe realmente, respondió mirando hacia otro lado. En ese momento algunos decían que era tristeza, pero otros decían que era algo más pesado. Brujería, maldición, esas historias que la gente inventa, pero que a veces tienen algo de verdad. Me quedé allí intentando juntar las piezas. Continuó. Después de que ella murió, él nunca volvió a ser el mismo. Se marchitó, y al poco tiempo, él también se había ido. Fue enterrado allí, junto a ella, y ahora, tal vez, solo estaba tratando de encontrar lo que perdió en la vida.
Desde entonces, algunos dicen que su alma nunca ha descansado. Esas palabras cayeron sobre mí como un peso. Si había algo más en la historia, algún tipo de misterio, una maldición, algo oscuro que rodeaba la muerte de su esposa, tal vez eso era lo que lo mantenía atrapado allí, vagando entre las lápidas. Y de alguna manera me estaba pidiendo ayuda para resolver esto. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sabiendo ya que la respuesta no sería sencilla. El señor Carlos suspiró, apagando lentamente el cigarrillo. A veces las respuestas no están en lo que ves, sino en lo que sientes. Si él quiere que hagas algo, quizá ya sepas qué es. Sigue tus instintos, Jorge, pero ten cuidado. Cuando juegas con estas cosas, nunca sabes lo que puedes encontrar. Tenía razón. El cementerio para mí siempre ha sido un lugar de respeto, de final. Pero para ese hombre, parecía que la historia aún no había llegado al capítulo final. Al final de ese mismo día, cuando el sol ya se hundía en el horizonte, tomé una decisión. Volvería a la capilla. Por la noche, cuando todo estaba en silencio. Tal vez en mi Montecetoa, la oscuridad y el vacío total del cementerio, comprendería finalmente lo que necesitaba ese espíritu. La noche llegó más rápido de lo esperado. El aire era pesado y húmedo. Una niebla rastrera cubría el suelo y se colaba entre las lápidas. Cada paso que daba parecía resonar demasiado fuerte. El cementerio, bajo la tenue luz de la luna, parecía otro lugar, más oscuro, más vivo. Cuando llegué a la capilla, la puerta crujió como si me hubiera estado esperando. Dentro, todo parecía igual, frío, abandonado, y la foto de la pareja aún descansaba en el altar. Pero lo sentí, esa presencia, de Sinone nuevo. Era como si alguien me estuviera observando en la oscuridad. Y entonces la voz regresó, bajo, susurro, pero esta vez con más urgencia. Jorge, ayúdame, por favor. El sonido parecía venir de todos lados a la vez, como si el espíritu estuviera atrapado dentro de las paredes de la capilla. Mi corazón se aceleró. Sabía que quería mostrarme algo, pero las palabras salieron entrecortadas, como si hubiera una barrera entre nosotros. De repente, una ráfaga de viento frío sopló por los alrededores. El retrato que estaba sobre el altar cayó con fuerza al suelo. El cristal se hizo añicos y me agaché para recogerlo. Fue entonces cuando lo vi. En la parte posterior del marco, oculto hasta entonces, había un símbolo, pintado con pintura roja descolorida, pero aún visible. Era algo viejo, sucio, una frase que me puso los pelos de punta. No era un simple adorno, eso significaba algo. La voz se intensificó, ahora más triste, más desesperada. Me la quitaron. Ayúdenme. Encuéntrenla. Mi cuerpo se congeló. No fue solo el anhelo o la tristeza lo que frenó ese espíritu. Había algo más, algo que necesitaba que yo descubriera. Y mientras miraba ese extraño símbolo, comprendí. El verdadero misterio apenas comenzaba. Esa noche algo cambió. Mi búsqueda de respuestas se convirtió en una promesa. Tenía que llegar hasta el final, sin importar el costo. Incluso si eso significaba enfrentarme a algo mucho más peligroso de lo que podía haber imaginado. El símbolo, la voz, la asfixiante sensación de que había algo oculto detrás de la muerte de aquella mujer. Sabía que la única manera de traer paz al espíritu de ese hombre era encontrar la verdad. Pero ella no fue enterrada simplemente entre tumbas. Estaba vivo en los recuerdos de la gente que nos rodeaba. En los días siguientes comencé a hablar con los residentes más antiguos de la ciudad. La mayoría de la gente me miraba con sospecha. Algunos evitaron el tema. Otros simplemente cambiaron de tema. Era como si prefirieran mantener el pasado enterrado, literalmente. Pocos hablaron abiertamente. Dijeron que el hombre era devoto y que venía a visitar a su esposa todos los días. Pero sobre ella, las circunstancias de su muerte, lo que había sucedido, todos parecían evitarlo. Y ahí fue cuando me di cuenta. Había algo en esa ciudad que la gente no quería recordar. O tal vez, algo que tenían miedo de recordar. Cuando mencioné el símbolo que había encontrado en la capilla, vi una reacción que me heló la sangre hasta los huesos. Una señora llamada doña Elvira, que escuchaba la conversación desde cerca, palideció inmediatamente. Sus ojos se abrieron por un momento y bajó la voz, como si temiera ser escuchada por algo más que nosotros. Ese símbolo, murmuró, no debería estar ahí, Jorge. Esto es una cosa de hechizo, un hechizo para separar las almas.
algo que nunca debió usarse en un lugar sagrado. Sentí que se me revolvía el estómago. Almas separadas. Fue como algo salido de una pesadilla. ¿Qué quiere decir eso, doña Elvira?, pregunté intentando mantener la voz firme. Ella dudó. Por un momento pareció debatir consigo misma, como si revelar este secreto pudiera despertar algo que llevaba mucho tiempo dormido. Había rumores en ese momento, comenzó. Dijeron que su esposa, la mujer que tanto amaba, estaba involucrada en prácticas antiguas. Algunos hablaron de brujería. Otros decían que estaba enferma, con una enfermedad que nadie podía curar. Pero en algo todos estuvieron de acuerdo. No murió por causas naturales. Tragué saliva con fuerza. ¿Entonces la envenenaron? ¿Asesinado? Doña Elvira meneó la cabeza y sus ojos se fijaron en mí. No, ella murió porque le hicieron algo al alma, algo que le impedía descansar. Dijeron que el marido fue engañado, que alguien cercano a él hizo esto sin que él lo supiera. Y pase lo que pase, los atrapó a ambos aquí. Nunca logró encontrarla, ni siquiera en la muerte. Sus palabras fueron como un golpe. El hombre que deambulaba por el cementerio, el espíritu que me llamaba, no solo estaba de luto, estaba atrapado. Y ella ni siquiera estaba allí. Esa noche volví al cementerio, decidido a llevarlo a cabo. Cogí una linterna, una pala y todo el coraje que me quedaba. Sabía que necesitaba cruzar la línea del miedo, de la razón, y entrar en el misterio de una vez por todas. Llegué a la capilla y, como antes, sentí la presencia. Pero había algo diferente. Era como si me estuviera esperando. El símbolo, el retrato caído, todo apuntaba a algo enterrado. Algo que necesitaba ser desenterrado, literalmente. A la mañana siguiente pedí permiso al administrador del cementerio para abrir la tumba de la mujer. Fue una petición inusual, por supuesto. Él me miró con recelo, pero con la ayuda del señor Carlos conseguí lo que necesitaba. Cuando abrimos la tumba, el aire pareció cambiar. Más frío, más pesado. El ataúd estaba allí, intacto. Pero dentro no había ningún cuerpo, solo aterriza y hojas secas. Algo había sido removido, o quizás nunca había sido enterrado allí. Fue entonces cuando lo entendí. La esposa nunca descansó en ese lugar. No tu cuerpo, no tu alma. El hombre, el espíritu, vagaba buscándola donde ella nunca había estado. Su voz resonó de nuevo, más claro, más cercano. Ellos me la quitaron. OMS, pregunté ahogándome en la angustia. ¿Quién te la quitó? Pero solo el silencio me respondió. Esa noche no pude dormir. Y lo supe. Estaba más cerca de la verdad, pero también de algo oscuro, mucho más cerca de lo que había imaginado. Decidí volver a la capilla una última vez, pero tan pronto como entré, me di cuenta de que algo había cambiado. Sobre el altar, donde días antes había caído el retrato, ahora había un objeto que antes no estaba allí, un medallón antiguo, oscurecido por el tiempo. Y en él, el mismo símbolo, el que me persiguió desde el principio. Tomé el medallón. En el instante en que mis dedos tocaron el frío metal, una ola de frío recorrió mi cuerpo. Era como si estuviera allí, a Anicia, mi lado. La voz regresó, pero esta vez era más débil. Casi un susurro de despedida. Ayúdame a encontrarla. Cerré los ojos. El medallón era la clave, la última pista, y lo que me esperaba ahora era el comienzo de otro viaje. Un misterio que quizá nunca debió ser desenterrado. Y así termina esta parte de la historia. Pero si hay algo que aprendí en esa capilla es que algunos secretos no son fáciles de guardar. Y lo que me esperaba a partir de ahí era aún más oscuro. Si disfrutaste este viaje, suscríbete al canal para no perderte la próxima historia. Porque lo que viene a continuación te hará tener miedo incluso de apagar la luz. Nos vemos pronto. Y hasta entonces, que duermas bien. Si puedes.